RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Y está con nosotros el profesor Alfredo Velázquez, con quien vamos a conversar estos temas. Profesor Alfredo, un gusto es tenerlo en el programa. Hoy de manera virtual, sabemos de los quehaceres que vienen desarrollando los dirigentes nacionales, no descansan, usted está desplazándose y es por eso que no puede estar con nosotros en cabina. Sin embargo, está aquí para narrarnos y contarnos las acciones desarrolladas este 30 de enero. Sí, compañero Gilmer, en primer lugar reconocer y valorar el gran esfuerzo que hace para estar semana a semana informando a toda la opinión pública, a todos los oyentes, televidentes a lo largo y ancho de la patria, nuestro reconocimiento y valoración. En segunda instancia, también nuevamente nuestro reconocimiento porque en Lima el día jueves se ha realizado una movilización multitudinaria. Si bien es cierto, hemos tenido la presencia de Amazonas, de Junín, de Ica, Lima provincias, Lambayeque, Piura, con algunas delegaciones, incluido Nauta, la provincia de Nauta, de Loreto, y obviamente no podemos reconocer el liderazgo de su persona frente a esta convocatoria donde han participado más de 2.000 maestros, maestras de auxiliar de educación, al Ministerio de Educación con la finalidad de entregar el pliego de reclamo, que son las demandas del magisterio a nivel nacional, y exigirle al ministro de Educación instale esa mesa de negociación colectiva con el glorioso SUTEP, indicando además que ya tenemos 350.000 maestras, maestros y auxiliares de educación afiliados al glorioso SUTEP. Por lo tanto, somos el gremio, el único gremio que representa legalmente a los maestros y que vamos a seguir defendiendo sus derechos. El día 30 de enero ha sido el último día de plazo para presentar el pliego de reclamos y obviamente la ley indica que 30 días posteriores debe instalarse la mesa de negociación colectiva, para lo cual se necesita la emisión de una resolución ministerial o de una resolución de Secretaría General que debe ser emitida por el Ministerio de Educación y no deben esperar los últimos días porque ustedes saben la negociación colectiva culmina el 14 o el 15 de julio y en ese sentido hemos señalado que a más tardar los primeros días de marzo debe instalarse. Además también, y se ha cumplido con ese objetivo, además también hay una desazón, hay un rechazo a la ley 32.242 que definitivamente destituyen a los maestros, maestras, auxiliares, directivos en una primera instancia, ¿no? Nosotros consideramos que eso realmente es una norma totalmente lesiva, ¿no? Vulnera el derecho al debido procedimiento, al proceso de pluralidad de instancia, el derecho de tener una nueva opinión de las instancias superiores, que es un legítimo derecho. No podemos permitir que se sancione en una primera instancia y en la segunda instancia, prácticamente cuando se nos da razón de nuestra inocencia, obviamente vamos a estar destituidos y no solamente dentro del magisterio, sino dentro del sector público. Por eso que nosotros planteamos sobre esta norma, uno, exigimos su derogatoria. Lo más viable es que los congresistas, así como se ponen a negociar temas de comisiones, temas de intereses personales, se pongan a negociar, a plantear que esa ley que han aprobado hace pocos días, obviamente es lesivo, es atentatorio, vulnera los convenios internacionales que el Estado peruano ha firmado y que frente a eso el Tribunal Constitucional tiene una opinión totalmente clara
y coincide con nosotros. Entonces exigimos, pedimos al Congreso que deroguen esta ley, pero además, paralelo a ello, nosotros, si bien es cierto, en la Asamblea Nacional vamos a oficializar el acuerdo para declarar o trabajar el tema de la inconstitucionalidad de la ley al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, a pedido de los delegados asistentes, más de 2.000 en la ciudad de Lima, presentes en el Minedo, obviamente ya prácticamente es un hecho que vamos a hacer su demanda de inconstitucionalidad, vamos a comprar los kits correspondientes, y ahí hacemos nosotros un esclarecimiento. Algunos congresistas, días antes, con 10, 20 personas del FENATEB, del MOADEF, que ustedes saben, han sido denegados su registro para participar en procesos electorales. Hoy día también pretenden comprar el kit nuevamente con el cuento de demandar la inconstitucionalidad de esta ley 32.242, que en el Congreso hicieron mutis, fueron indiferentes, no hicieron absolutamente nada, ahora quieren abanderarse. Nosotros llamamos a los maestros, a las maestras, a los auxiliares de educación, que no se dejen sorprender, que no firmen ningún planillón, porque sus firmas no vayan a aparecer en un organismo fachada de sendero, como fue obviamente muchas firmas de maestros y maestros inocentes que aparecieron obviamente en el Movadef. Entonces, eso, hacemos un llamado a nuestros maestros, a nuestras maestras, que solamente firmen de los dirigentes del SUTEP, que sí vamos a canalizar la demanda de inconstitucionalidad al tribunal sobre esta norma totalmente lesiva 32.248, que recibe un rechazo de todos los maestros, maestras y auxiliares de educación. La ley 32.242 vulnera un derecho constitucional, al de la legítima defensa y fundamentalmente a la presunción de la inocencia, ¿no? Y nosotros no estamos avalando actos de corrupción, a personas que hayan incurrido en delitos como tocamientos indebidos, violación, etcétera, narcotráfico u otros temas que ya están en la ley y su reglamento. Lo que nosotros indicamos es de que tiene que haber el legítimo derecho a la defensa. Es decir, una persona tiene que ser destituida, y dice la ley, cuando pues lo declaran culpable, después de haber agotado toda la vía judicial, ¿no? Cuando ya hay una sentencia en calidad de cosa juzgada, y nosotros no defendemos a ellos, que quede claro, porque muchas personas están indicando que el SUTEP defiende a los corruptos, a los violadores, pretendiendo derogar la ley 32.242, una ley muy, muy lesiva. Es más, es una ley que tiene nombre propio. Está diseñada solo para los maestros, los auxiliares de educación, en el sector de educación, cuando los trabajadores públicos tenemos una gama también, ¿no? Y estamos ramificados en todo el país, ¿no? Porque esto no ocurre en otros espacios laborales, solo con el magisterio. Entonces aquí nuestro rechazo categórico a los congresistas, fundamentalmente a los congresistas, ¿no?, maestros que se encuentran en el Congreso de la República, que han votado a favor sin pensar en el impacto. Por ejemplo, cualquier persona puede denunciarte y el juez, ¿no?, delibera y te sanciona. Lógicamente que vas a tener un gravísimo problema, porque ya no vas a poder apelar a una segunda instancia. Vas a, lamentablemente, que ser destituido. Entonces, el profesor Alfredo ha hecho ese comentario que es muy válido, ¿no?, sobre la derogatoria de esta ley en el Congreso, que es el espacio, pero también es un acuerdo de los maestros, nos acaba de mencionar, yo tengo que ratificar, un acuerdo de los maestros que se va a prácticamente concretar en la Asamblea Nacional, que es comprar un kit para
conseguir las firmas que correspondan para la derogatoria de esta ley. Pero le instamos al gobierno también a declarar inconstitucional la ley, porque está vulnerando la constitución política. Es decir, el trabajador ya no va a tener derecho a la legítima defensa en otras instancias. Entonces ahí un punto. Profesor Alfredo, hemos trasladado el pliego de reclamos al Ministerio de Educación. Los plazos están establecidos en ley. Recuerda usted que en las dos negociaciones anteriores que se han dado en ya 2 años consecutivos, porque ya es la cuarta negociación colectiva, ¿no? ¿Cuándo se inició la primera vez? ¿Se acuerda usted que estaban contando los padrones de afiliación uno por uno? Creo que se demoraron hasta el mes de junio. Prácticamente la discusión del pliego fue en menos de un mes. ¿Qué dice la norma? ¿Cuánto tiempo requiere para establecer legalmente a través de una resolución, ¿no?, esta mesa de negociación colectiva? ¿Cuánto requiere la discusión de las cláusulas de este convenio colectivo para llegar a firmar el acta que finalmente nos va a dar, ¿no?, la posibilidad de continuar el proceso o tomar las medidas o la alternativa que nosotros consideremos válidas, ¿no? Entonces, profesor, explíquenos sobre este tema. Sí, bueno, miren, la negociación colectiva es un derecho constitucional que en muchos otros países lo vienen aplicando. Miren, cuán atrasados estamos, desde hace más de 100 años, con la finalidad de que las organizaciones que representan a los trabajadores busquen alternativas de solución al Estado en beneficio, obviamente, de sus afiliados. En nuestro país, recién prácticamente de hace 3 años, se ha instalado esa mesa de negociación colectiva en el marco del artículo 28 de la Constitución Política y la Ley 31.188, que señala el plazo máximo, y su reglamento, obviamente, que señala el plazo máximo para presentar el pliego de reclamos, es obviamente el 30 o el último día hábil de enero. En ese sentido, en este año ha sido el 30 de enero y por eso que hemos hecho entrega de nuestro pliego. Después del 30, dice también la norma, 30 días después, el Ministerio de Educación o la instancia correspondiente debe emitir la resolución de reconocimiento de la mesa de negociación colectivo con sus integrantes. De parte del sindicato somos 14 dirigentes nacionales y regionales, y de parte del Ministerio de Educación también deben ser 14 funcionarios. Esos 14 dirigentes deben también, por parte del Estado, reconocer a través de esa resolución la licencia correspondiente. Y si tenemos en cuenta la norma, significa que pasado 30 días después del 30 de enero, los primeros días de marzo, debe de instalarse legal y legítimamente la mesa de negociación colectiva. Hasta hoy, obviamente, hay un solo gremio inscrito, reconocido, y más aún que le avala 350,000 maestras y maestros afiliados, inscritos en el Ministerio de Trabajo. Y esperemos que se instale. El año pasado, por ejemplo, se instaló recién en el mes de mayo, después de un paro que habíamos realizado. A pesar que es un compromiso, a pesar que señalan en los convenios internacionales y es obligatorio cumplimiento de los funcionarios, lastimosamente, algunos funcionarios no tienen la costumbre de implementar, de analizar, de interpretar las normas en beneficio también del trabajador, sino muchas veces son indiferentes a las justas demandas. Por eso que el año pasado tuvimos que hacer en el mes de mayo un paro. Después del paro, recién se instala la mesa de negociación colectiva. Y en el anteaño pasado, ni qué decir, recién se instaló en el mes de junio, prácticamente hasta el 14 de julio, en menos de un mes, de manera desesperada, los funcionarios no sabían qué hacer, suspendíamos la mesa de negociación colectiva, dábamos cuartos intermedios, entraron en desesperación los representantes de Castillo, que estaban de funcionarios y no sabían qué hacer ni atender a las demandas, menos cumplir con sus promesas. Por lo tanto, para que no se repita lo del anteaño pasado y año pasado,
es que nosotros estamos pidiendo, y se ha comprometido el ministro de Educación, el mismo que le ha encomendado a la viceministra de Gestión Pedagógica, que lo más antes posible se instale esa mesa de negociación colectiva y que además se atienda a varias demandas, ¿no? Mira, ¿qué estamos planteando en las demandas? Principalmente el tema del presupuesto del 6% del PBI en función a lo que dice el artículo 16 de la Constitución. Estamos planteando de que el incremento también para el próximo año realmente sea un promedio de 1.000 soles para que por lo menos se acerque al 85% de la UIT. Obviamente lo ideal sería al 100% de la UIT, una promesa frustrada del gobierno que está en la cárcel, de los congresistas del bloque antimagisterial, que prácticamente hoy en día se olvidan de esas promesas, se olvidan de la educación, se olvidan de las demandas del magisterio, al contrario, aprueban normas lesivas para amordazar a los maestros, ¿no? Que prácticamente consideramos es una persecución. Quieren acallar a los maestros, maestras, con esta ley 32242. Entonces, ese tema es un tema sumamente importante. Hemos esclarecido también que el incremento para este año, a través del decreto supremo que debe ser emitido lo más antes posible, debe señalar 200 soles en marzo y 200 soles en noviembre. También nosotros planteamos, teniendo en cuenta que el Poder Judicial nos ha indicado que el tema de maestría y doctorado le ha señalado un plazo de un mes. Esperemos que el ministro de Educación, obviamente en ese plazo de un mes, señale y trabaje el tema de la reglamentación. Nosotros estamos planteando que se debe reconocer a todos los que tienen maestría 25.000 soles y los que tienen doctorado 30.000. Ellos tendrán otra propuesta y ahí tiene que haber un debate. Entre muchos otros aspectos, el tema del 30% de preparación de clase, consideramos que los 200 millones son insuficientes. Hemos planteado también que los saldos de las regiones deben ser canalizados para ese proceso del 30% de preparación de clases. El tema de la categorización, que hasta ahora sigue existiendo problemas, la categorización de los EIB. Una cosa son los pueblos originarios, las zonas rurales, ¿no? Que ahí consideramos que es importante preservar las lenguas maternas, las lenguas originarias, pero otra cosa es prácticamente las instituciones educativas EIB en zonas urbanas, que al parecer, según funcionarios del Ministerio de Educación, muchos de ellos son considerados EIB prácticamente por un bono que reciben docentes y directivos de 300 soles. Nosotros consideramos que al margen del bono, la categorización tiene que ser en función a la realidad, en función a las necesidades y en función también al pedido de la comunidad educativa. Entonces, esos temas venimos tratando, venimos trabajando, y al maestro le pedimos que definitivamente sigan confiando y estemos también alertas, teniendo en cuenta que este 5 estamos convocando una asamblea nacional para profundizar el tema del pliego, el tema de los plazos, para recabar nuevas afiliaciones al SUTEP, a la derrama magisterial. Vamos a hacer también un diálogo por la educación con el tema de infraestructura educativa en el 2025. Consideramos que sigue habiendo déficit. Eso se va a desarrollar en Gregorio Escobedo a las 5 de la tarde. La asamblea va a empezar a las 8:30 de la mañana. Y obviamente también la 6ª Olimpiada Deportiva Nacional, que se va a desarrollar en el CAFA de Ricardo Palma, pasando Chosica, el día 6 a partir de las 10 de la mañana. Entonces salimos de una labor sumamente importante que es la movilización, y ingresamos a una serie de tareas importantes, trascendentales, y que el maestro no descuida ninguna, ¿no? El pliego, el tema político, está analizando también el tema electoral, las demandas, la defensa de los derechos y obviamente también
el deporte, que es una necesidad sumamente importante. Así es, Alfredo. Hay algunos puntos que también están en el pliego que amerita y tiene que ver con justamente la implementación de esta ley 32242, que es el CICB. Y dentro del pliego de reclamos está la reformulación total de esta plataforma, ¿no? Porque de ser solamente un espacio donde se visualiza, es un observatorio, se ha convertido en un instrumento para la sanción, ¿no? Incluso con personas que no luego hacen seguimiento, ¿no? Personas que sin un rostro conocido no hacen sus observaciones por esta plataforma. Ese es un tema que justamente los maestros también tienen, ¿no?, como demanda a nivel nacional. Pero también, Alfredo, queremos un tratamiento justo, ¿no? Las bonificaciones por escolaridad, ¿no? Es una real miseria. Y también, ¿no?, los aguinaldos por Navidad y fiestas patrias, ¿no? Es también, ¿no?, injusto. Mientras otros tienen 14 sueldos, nosotros tenemos un aguinaldo de 300 soles. Entonces, eso también está en el pliego de reclamos. Y algo que también es justo, el reconocimiento por luto y sepelio al maestro, ¿no? Uno que no se lo entregan a tiempo y otro que solo son 3.000 soles. Entonces, compañero Alfredo, ¿qué viene? ¿Qué viene a futuro en estos días en las luchas del gremio? Hay que seguir afiatando las bases. Sí, efectivamente, lo urgente que viene, compañeras y compañeros, como dice Gilmer, el tema del CICB, que lo han hecho prácticamente los funcionarios del Ministerio de Educación con un criterio de sometimiento, de persecución, de coacción, ¿no? En contra del maestro. No es realmente que contribuye, que resguarda la integridad de nuestros estudiantes. Nosotros valoramos, siempre cuidamos también su integridad, pero consideramos que debe haber evidencias concretas, objetivas y reales, porque no se puede denigrar la imagen y menos mellar la imagen y el principio ético y profesional de los maestros. Entonces, nosotros hemos planteado ya desde el año pasado que debe haber una revisión exhaustiva con los especialistas y con los abogados que tenemos del SUTEP. Obviamente, ese sí se ve para que no se convierta en una persecución a los docentes y auxiliares de educación. Del mismo modo, las bonificaciones, ¿no?, los aguinaldos, que prácticamente es una miseria, 300 soles, mientras en el sector privado prácticamente le dan el 100% de su remuneración. Los congresistas se llevan el 100% de su remuneración, se llevan más bonos, más otros incentivos económicos que muchas veces la presidenta o los presidentes le entregan y que no responden a un trabajo sumamente eficiente, y por lo tanto la profesión digna, igual que las otras, es la del maestro y debe ser revalorado 300 soles desde hace muchísimos años. En ese sentido, compañeras y compañeros, para informar incluso el diálogo que se ha sostenido con el ministro de Educación y los funcionarios, hemos convocado a una asamblea nacional para este miércoles 5 de febrero a las 8:30 de la mañana en Girón Camaná 550, el local del glorioso SUTEP. Ahí vamos a analizar el pliego de reclamos, vamos a aprobar un plan de lucha durante todo este año, ¿no? De tal modo que estemos articulados y estamos alerta y a la expectativa de lo que haga el gobierno, y consideramos que lo que haga, el único camino que le queda es cumplir los compromisos asumidos entre el SUTEP y el Ministerio de Educación. Y en horas de la tarde, a las 5 de la tarde, va a haber un debate llamado Diálogos por la Educación, que es sumamente importante para nosotros hablar sobre la infraestructura educativa, que consideramos que hay un déficit de infraestructura, y por eso pedimos, exhortamos y exigimos al gobierno a no solamente priorizar o poner sus ojos en los colegios bicentenarios, que son importantes, pero lo más importante es que
todos los colegios deben tener un plan de reducción de infraestructura. Eso estamos implementando en este mes que empieza ya prácticamente de febrero, y obviamente reiteramos, el día 6 vamos a realizar la 6ª Olimpiada Nacional Deportiva, donde están asistiendo más de 800 deportistas de todo el país. Prácticamente 21 regiones están garantizando su participación, entre ellos, por ejemplo, Madre de Dios, Moquegua, Apurímac, Puno, Cusco, ¿no? Ica, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Piura, Tumbes, todos están preparando sus maletas. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.